Desde niña supe que en mi casa el ruido no venía de mí, era de ellos, de sus voces, de sus planes, de sus expectativas construidas sin una sola letra con mi nombre. Mi papá solía decirlo sin siquiera mirarme a los ojos: las mujeres no hacen historia, las mujeres la cuentan. Si acaso, yo solo apretaba los dientes y guardaba esas palabras como piedras en el estómago. Crecí rodeada de retratos de hombres exitosos colgados en las paredes del estudio, todos con el mismo apellido, pero ninguno tenía mi rostro, ni el de mi madre, ni el de mis hermanas. Era como si no hubiéramos nacido, como si nuestro lugar estuviera detrás de la puerta, entre la cocina y las sombras. Mientras mi hermano recibía libros, discursos, oportunidades, yo aprendí a caminar sin hacer ruido, a hacerme pequeña, invisible. Pero incluso en el silencio, algo dentro de mí gritaba que yo también tenía una voz, que merecía ser escuchada, que mi historia importaba, aunque él nunca la reconociera, aunque nunca me nombrara en voz alta. Esa semilla empezó a crecer en mí como un incendio lento, y aunque aún no sabía cómo, juré que algún día su desprecio iba a convertirse en mi impulso, que si nadie me daba un lugar en la historia, yo me lo iba a arrancar con las manos. Escribiría mi nombre donde nadie pudiera borrarlo, ni siquiera él. Comencé mi revolución con un cuaderno robado del escritorio de mi padre. Mientras él dormía la siesta del domingo, yo arrancaba páginas en blanco y las guardaba bajo mi almohada como si fueran tesoros. En esas hojas empecé a escribir lo que nadie quería oír: mis pensamientos, mis heridas, mis sueños. Era una niña, sí, pero mis palabras pesaban como si cargaran siglos de silencio ancestral. Escribía a escondidas, porque sabía que si él me descubría, lo llamaría pérdida de tiempo. Decía que leer era útil, pero solo para los hombres, que escribir era cosa de mujeres tristes. Yo escribía con rabia, con fuego, con miedo también, pero sobre todo con hambre de dejar de ser invisible, de demostrarme a mí misma que podía construir algo que fuera solo mío, sin pedir permiso, sin esperar aplausos. Mi cuarto se convirtió en mi refugio, y ese cuaderno, en mi primer acto de rebeldía, no era un diario, era mi grito silencioso, mi primer libro no publicado, mi historia, comenzando a nacer. Un día, mientras escribía, escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Cerré el cuaderno tan rápido que me corté el dedo con la orilla de la hoja. La sangre cayó sobre una palabra que había escrito en mayúsculas: valor. Me miré el dedo, miré la mancha, y supe que esa herida no dolía, porque por primera vez, algo mío tenía marca, tenía presencia. Los años pasaron, pero en casa, nada cambió. Mi padre seguía brindando en las cenas familiares, alzando su copa por los logros de mi hermano, por los contratos cerrados, por los hombres de futuro, como él decía. Yo aprendí a sonreír mientras el cuchillo del olvido me atravesaba lento. Nunca brindó por mis notas perfectas, ni por mis concursos ganados en la escuela, ni siquiera cuando me publicaron un poema en la revista local. Es una tontería escolar, dijo con desprecio, sin leer una sola línea, pero yo lo guardé. Recorté la página, la pegué en mi pared y la miraba cada noche como un acto de fe, porque sabía que algún día, ese recorte sería apenas la primera prueba de algo mucho más grande. No necesitaba su brindis, ni su reconocimiento, pero sí me dolía, porque era mi padre, y una parte de mí todavía quería escucharlo decir: estoy orgulloso de ti. Solo una vez, solo una frase. Nunca llegó, y cuando dejé de esperarla, fue que comencé a crecer, porque entendí que la validación no tenía que venir de él, que podía venir de mi voz, de mi palabra, de mi historia. Esa noche, mientras ellos reían en la sala y mi nombre no era pronunciado, tomé una decisión silenciosa. No iba a desaparecer, no iba a resignarme, iba a escribir, aún más fuerte, a estudiar, aún más profundo. Iba a preparar el terreno para lo que vendría, porque mi historia todavía no había comenzado a gritar, pero ya estaba respirando. Cuando terminé la preparatoria con honores,
No hubo fiesta, ni discursos, ni aplausos en casa, solo un comentario frío: ahora piensa bien qué vas a hacer, porque las mujeres se distraen fácilmente. Yo no contesté, solo asentí con la cabeza, como había hecho toda mi vida, pero por dentro, algo se quebró. Esa misma noche, empacando mis cosas, tomé una decisión que había estado gestando en silencio: me iría lejos, a otra ciudad, a otra vida, a una universidad donde nadie supiera quién era mi papá, donde pudiera dejar de ser la hija de y empezar a ser yo. No lo consulté con nadie, postulé en secreto, obtuve una beca completa y, sin pedir permiso, solo informé mi partida. La noche antes de irme, él ni siquiera me miró. Mi madre me abrazó sin decir palabra, como si también supiera que mi salida era más que un cambio de dirección, era una ruptura ancestral. Me subí al autobús con una mochila, 3 libros, el viejo cuaderno y el recorte del poema en el bolsillo. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de mí, por fin, el silencio se rompía. Por primera vez, iba a vivir no para cumplir expectativas, sino para romperlas. No sabía cómo lo iba a lograr, pero tenía claro el porqué, porque alguien me dijo que las mujeres no hacían historia, y yo iba a demostrar que se equivocó. Llegar a la universidad fue como respirar por primera vez. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí, y en esa libertad encontré espacio para descubrirme. Me inscribí en literatura, aunque mi papá hubiera escupido la palabra si lo hubiera sabido. Mientras otros tomaban clases por obligación, yo lo hacía con devoción. Me sentaba siempre en primera fila, absorbía cada frase como si fuera oxígeno. Mis profesores notaron rápido mi hambre de aprender, de decir algo, de ser alguien. Uno de ellos me dijo un día: tú no solo escribes, tú sangras en el papel. Y por primera vez en mi vida, me sentí vista. Escribí crónicas, cuentos, ensayos, todos sobre mujeres como yo, invisibles, silenciosas, pero poderosas. Empecé a ganar concursos, esta vez a nivel nacional. Me invitaron a conferencias y mesas redondas, incluso a una charla en televisión local. Mi nombre, ese que en mi casa apenas era un susurro, comenzaba a resonar más allá de sus muros. Pero yo aún no decía nada, aún no enviaba una carta, aún no llamaba a casa, porque necesitaba construir mi historia completa antes de volver. Necesitaba que fuera innegable. Mientras tanto, seguía guardando cada recorte, cada reconocimiento, cada fragmento de evidencia de lo que estaba construyendo. Era como preparar un expediente, no de venganza, sino de verdad, una prueba viviente de que sí, las mujeres hacen historia, y yo lo estaba haciendo a mi manera. Recuerdo ese día con absoluta claridad. Me encontraba en una librería independiente, presentando una antología donde uno de mis cuentos había sido publicado. Era un evento pequeño, con sillas de plástico y luces modestas, pero para mí, era el escenario más grande del mundo. Cuando me llamaron al frente y dijeron mi nombre seguido de la palabra autora, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No lloré, me quedé firme, pero por dentro, una parte de mí, la parte niña, la parte olvidada, se levantó y gritó: «¡Lo lograste!». Después de leer mi cuento frente al público, hubo aplausos, no obligados, no educados, aplausos sinceros, y en ese eco, supe que cada palabra que había escrito escondida en aquel viejo cuaderno, cada lágrima que había contenido, cada desprecio que había tragado, no habían sido en vano. Una periodista local se me acercó después del evento y me pidió una entrevista. Quería hablar sobre mi historia, no la ficción, mi historia real. Acepté, y por primera vez, dije en voz alta lo que antes solo había escrito: crecí escuchando que las mujeres no hacen historia. Así que decidí escribir la mía. Esa frase se volvió viral en redes locales. Me llamaron de otros medios. Mi historia empezó a correr como un río que había sido contenido demasiado tiempo, pero yo aún no llamaba a casa.
porque esa llamada merecía algo más grande, algo que pronto llegaría. Un domingo por la mañana, mientras revisaba correos y planificaba una nueva conferencia en otra ciudad, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre, corto, frío, directo. Tu papá vio tu entrevista. Preguntó si ibas a venir para el aniversario de la familia. Me quedé mirando esa pantalla como si quemara, no porque me doliera el mensaje, sino porque por primera vez, él había pronunciado mi existencia fuera del contexto de una crítica. Yo no respondí. Cerré el correo, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire como una invitación envenenada. El aniversario familiar era un evento donde los retratos se colgaban, los logros se leían en voz alta y las copas se alzaban por los hombres del linaje. Mujeres servían el vino, sonreían al fondo, a veces ni eran nombradas. Yo sabía que esperaban, que fuera, que me sentara, que agradeciera por haber salido adelante, pero yo no iba a ir como espectadora, iba a ir como autora, como mujer con historia, como alguien que ya no pedía permiso, así que preparé una caja. Dentro puse una copia encuadernada de mi cuento publicado, la nota de la entrevista, el recorte de mi primer poema, fotos de mis conferencias, y en la tapa escribí con marcador negro, para el hombre que dijo que las mujeres no hacen historia. No sabía si él la abriría, no sabía si la entendería, pero esa caja era mi regreso. El camino de regreso fue más silencioso que la partida, no porque yo tuviera miedo, sino porque llevaba dentro una calma poderosa. Ya no era la hija invisible, ni la niña del rincón. Era una mujer que había construido su voz con cada rechazo, con cada silencio. Cuando llegué a la casa, nada había cambiado físicamente, pero yo ya no encajaba ahí. Las paredes seguían cubiertas con retratos de los hombres de la familia, la misma alfombra, el mismo olor a poder antiguo y a ausencia femenina. Mi padre estaba en el jardín, como siempre. Me miró de reojo, sin emoción aparente. No me abrazó, no me habló, solo señaló con la cabeza hacia la sala, donde estaban montando las mesas para la celebración. Yo caminé con la caja en las manos. Nadie preguntó qué era, nadie quiso saber, pero yo no vine a pedir interés. Vine a dejar marca. Entré al salón principal, ese donde cada año colgaban un nuevo retrato del hombre del momento, y puse mi caja en el centro de la mesa larga. Silencio, miradas incómodas, murmullos, pero no me importó. Me senté, observé, esperé. Cuando llegó el momento del brindis, como cada año, mi padre se puso de pie, comenzó a hablar de mi hermano, de su nuevo cargo, de sus logros. Pero esta vez, algo cambió. Al terminar, no se sentó, tomó la caja y la abrió. Sus manos temblaron apenas al levantar la tapa. Uno a uno, fue sacando los recortes, los artículos, las fotos de mis charlas, la portada del libro donde aparecía mi cuento. No dijo nada, pero su silencio ya no era el mismo de antes. Esta vez no era desprecio, era peso, era realidad entrando sin pedir permiso. Todos los presentes, acostumbrados a mirarme de reojo o ignorarme, estaban ahora obligados a ver lo que construí sin ellos. Mi padre tomó el cuaderno más viejo, aquel que usaba de niña, aún con la mancha de sangre seca sobre la palabra valor. Lo sostuvo un instante más largo, lo reconoció, quizás, o entendió que había cosas que no podían deshacerse. Respiró hondo, como si tragara un grito. Luego, bajó la mirada, y se sentó. No dijo una palabra más. No fue una ovación, no fue una disculpa, pero fue la primera vez que su voz se quebró sin decir nada. Y en ese quiebre, yo supe que mi historia lo había tocado, que mi existencia ya no podía ser ignorada, que esa caja no era una provocación, era un espejo que lo obligaba a ver que mientras él alzaba copas por hombres que no conocía, su hija estaba escribiendo lo que él jamás se atrevió a imaginar. Volví a mi ciudad unas horas después del aniversario. No me quedé a la cena, no escuché comentarios, no esperé reacciones. Mi presencia ya había dicho todo lo necesario. Me fui en paz, en silencio, pero no como antes. Esta vez,
El silencio tenía fuerza, tenía forma. Días después, mientras preparaba una conferencia en una universidad extranjera que me había invitado como ponente, recibí una llamada desde el número fijo de mi casa de infancia. Dudé en contestar, pero contesté. Era él, mi padre. Su voz sonaba más cansada, menos firme. Me llamó por mi nombre completo. No, niña. No, muchacha, me dijo. Te escuché en esa entrevista, y me di cuenta que me equivoqué. Hubo un silencio largo. Las mujeres sí hacen historia. Lo vi en ti. Me quedé en shock. Nunca imaginé escuchar esas palabras salir de su boca, pero tampoco lloré, solo sonreí, como quien finalmente cierra una herida abierta por años. Le agradecí, le dije, gracias por decírmelo, pero yo ya lo sabía, y colgué, no por orgullo, no por venganza, sino porque mi historia ya no dependía de su aceptación, mi historia ya era mía, y él, por fin, lo entendía. No era sobre él, era sobre mí, sobre todas las que vinieron antes, sobre todas las que vendrían después, y sobre cada mujer que algún día fue silenciada, pero jamás invisible. La primera vez que vi mi nombre en la portada de un libro propio, lo toqué como si fuera algo sagrado. Estaba ahí, en letras firmes, claras, irreversibles, no como una nota al pie, no como una colaboradora, sino como autora principal. Historias de mujeres que resisten, se llamaba, y la primera historia, claro, era la mía, no la edulcorada, no la que inventarían para que suene bonita en reuniones familiares. Era la verdad cruda, la niña invisible, la adolescente que sangraba en cuadernos, la mujer que transformó el dolor en palabras que sanan. El día del lanzamiento, la sala estaba llena, mujeres de todas las edades, jóvenes, ancianas, madres, hijas, escritoras, lectoras. Ninguna sabía exactamente lo que yo había vivido, pero todas sabían lo que significaba ser silenciada. Al terminar mi presentación, una señora se me acercó, con lágrimas en los ojos. Me dijo, gracias por escribir lo que muchas no pudimos decir. Y ahí entendí algo más profundo. Mi historia ya no era solo mía, se había vuelto de todas. Aquella frase que me persiguió toda la vida, las mujeres no hacen historia, comenzaba a desmoronarse no solo en mi familia, sino en otras bocas, en otras casas, en otras generaciones. No porque yo gritara más fuerte, sino porque, al contar mi historia, les estaba recordando a muchas que nunca estuvieron solas. Años después, me invitaron a dar una conferencia en la universidad donde alguna vez tuve miedo de no encajar, esta vez no como estudiante, sino como autora reconocida, como referente de mujeres que escriben su lugar en el mundo. Al entrar al auditorio, vi mi nombre proyectado en una pantalla enorme, pero lo que me conmovió no fue eso, fue ver, entre la multitud, a mi madre, sentada en la primera fila, aplaudiendo antes incluso de que dijera una palabra. Después del evento, se acercó y me abrazó como nunca antes. Me susurró, lo lograste, por ti, por mí, por todas. Y en ese instante, el dolor del pasado se transformó en algo nuevo, dignidad. Ya no era una herida, era historia, mi historia. Poco después, supe que alguien, sin firma, había enviado una donación a la biblioteca de mi antigua escuela, solicitando que compraran varios ejemplares de mi libro. También me dijeron que, en casa, había un retrato nuevo en el pasillo principal. No era grande, no tenía marco dorado, pero era mío, y por primera vez, era el retrato de una mujer. No necesité venganza, no grité, no discutí, solo escribí, porque a veces, el mayor grito es el silencio, y hoy, sé que el legado que construí con cada página escrita en soledad ya no me pertenece solo a mí, pertenece a todas las que, como yo, se cansaron de esperar ser vistas y decidieron volverse inolvidables.